Todos soñamos con una vida sana. Nunca se ha tenido tanta esperanza de vida como en la actualidad. Ni se ha disfrutado de una atención sanitaria tan eficiente. Para llegar a la situación presente, los médicos han tenido que derribar un tabú tras otro en su lucha contra las enfermedades y la muerte. Han hecho descubrimientos sorprendentes y se han arriesgado realizando peligrosos experimentos con seres humanos. Cuestión de vida o muerte. Cuando las familias se reúnen, siempre se tiende a hablar de lo mismo, la salud. ¿Qué niño ha pasado peor la escarlatina o la varicela? ¿Quién de los mayores ha sufrido la operación más grave? Con frecuencia se ha vuelto a nacer por segunda vez. ¿Qué tal se lleva el marcapasos con la vida sexual? ¿Cómo funciona el nuevo riñón? Sin embargo, los que hablan no son médicos, aunque se consideren expertos y tengan una historia que contar. Y no siempre se tiene un final feliz. Pero después de todo, las reuniones familiares son para pasarlo bien. Incluso en la actualidad, cada etapa de la vida presenta sus propios peligros. Tan solo hace 100 años, pocas personas llegaban a vivir tanto tiempo. Capítulo 1. Nacimiento. Un día nos pusimos serios y aquí está. Ya tiene 6 meses. El abuelo ha tenido por fin un nieto. ¡Qué suerte! El pequeño vino al mundo sin ninguna complicación. La tía Millie siempre dice, tened cuidado, el primer año de vida es el más peligroso. El primer llanto, el primer suspiro de la vida. Asistidos por un auténtico ejército de comadronas y médicos, hace décadas que los niños nacen en los hospitales. Sin embargo, durante miles de años las mujeres parían en casa, sin médicos, ya que la ayuda corría a cargo de las parteras. Eran llamadas para asistir a las mujeres en el momento en que más las necesitaban. Las parteras eran expertas en el uso de hierbas que agilizaban el parto y aliviaban los dolores. En la actualidad, las comadronas siguen asistiendo a los partos, aunque los padres también están presentes. Pero, ¿qué ocurre si el canal del parto es demasiado estrecho? Antiguamente era sinónimo de sentencia de muerte tanto para la madre como para el niño. La única forma de salvarlos era realizando una cesárea. El divino Julio César vio por primera vez la luz del mundo cuando le hicieron un corte a su madre en la matriz. Así fue como la cesárea recibió su nombre. Pero nadie se atrevió a realizar esta peligrosa operación hasta el siglo XVI por lo menos. Eso cuenta la historia. Isabel, una granjera, estaba en cama con terribles dolores de parto. Era su primer embarazo. Su marido, Jacob Nuther, se dedicaba a criar cerdos. Para la ocasión llamó a no menos de 13 parteras para que ayudaran a su mujer. Resultó en vano. Tenía que hacer algo y pronto o su querida mujer moriría. Cogió entonces el cuchillo que usaba para castrar cerdos y le hizo una incisión que le salvaría la vida. Fue un milagro. No solo se salvó el niño, sino también la madre. Pero hasta que los médicos no aprendieron a mantener estéril la cavidad abdominal durante la operación, la cesárea no fue segura. Desde el siglo XVIII los médicos han hecho progresos considerables en el campo de la obstetricia, como por ejemplo en la ciudad alemana de Gotinga.
Allí fue donde Johanna Lubón, una sirvienta, acudió a un hospital en enero de 1812. Su embarazo estaba muy avanzado, pero era soltera. Todo un escándalo para la época. Sin embargo, no quiso abortar. No quería perder la vida de lo que llevaba en su seno. En su pobreza y desesperación hizo un trato con los médicos. El director de la clínica de obstetricia, el doctor Osiander, se ocuparía de darle cobijo y asistencia médica. A cambio, ella se brindaría a hacer de conejillo de indias para los experimentos del doctor. Osiander tenía planes para reformar completamente la metodología de la obstetricia, haciendo que ese arte de mujeres se convirtiera en ciencia. Al fin y al cabo, la obstetricia era una práctica realizada por mujeres. Para que los médicos se introdujeran en ella, tenían que encontrar primero una forma de sustituir a las parteras, usando al menos argumentos persuasivos. Por eso, casi todos los obstetras de la época se vieron envueltos en debates contra las parteras. Denunciaron que aquellas mujeres no solamente eran ignorantes y supersticiosas, sino que además no tenían escrúpulos o eran unas criminales. En los dominios de Osiander se permitía que las parteras asistieran partos sin complicaciones, pero solo por encima de la cintura. La parte inferior del cuerpo era tapada con un paño verde y se reservaba al médico. A las 5 de la mañana, el cuello del útero estaba completamente dilatado y la cabeza del niño había entrado en el canal del parto. Año tras año, Osiander mantuvo un cuidadoso registro de los progresos de los partos de su clínica, anotando los dolores y describiendo las complicaciones que se presentaban durante el trance. Los procedimientos de la obstetricia ya no se basarían solamente en la experiencia, sino en sólidos conocimientos científicos. En muchos casos, el profesor de obstetricia de Gotinga prescribiría una intervención médica en la que utilizaría instrumentos de reciente creación. Osiander tenía un punto de vista muy específico para la obstetricia y abiertamente reconoció sus convicciones. Opinaba que todos los partos tenían sus riesgos y que quería controlar este proceso impredecible utilizando medios científicos. Por esa razón, casi en la mitad de los partos que tuvieron lugar en su hospital, no dudó en utilizar el forceps. Y en el caso de Johanna Lubón, Osiander decidió que no sería un parto natural. Tenía dolores de parto frecuentes pero incompletos y la cabeza del niño era muy grande. Por lo tanto, me ayudé con el forceps. El forceps parece a veces un instrumento de tortura en manos de médicos insensibles. Pero, ¿qué ocurriría en caso de vida o muerte si los dolores de parto son demasiado débiles o si el niño viene atravesado? En esos casos solo se puede ayudar al feto con una incisión o con el forceps. Ayudándome con el forceps, traje felizmente al niño a este mundo. Osiander denominaba a sus parturientas fantasmas vivientes. Eran el equivalente de maniquíes al servicio de la ciencia. Sería una equivocación creer que esta clínica fue creada para ayudar a solteras embarazadas. Nada de eso. Estas mujeres embarazadas están aquí para ayudar a que el instituto aprenda. Desde el punto de vista de los médicos, era principalmente una forma de encontrar procedimientos prometedores. En el siglo XVIII, en muchos campos de la medicina, aún no estaba claro si los médicos resultaban de ayuda en ciertas enfermedades o si los curanderos eran igual de eficaces. Por esa razón, la labor de los médicos estaba sometida a una gran crítica. En opinión de un médico del Hospital General de Viena, esta crítica estaba completamente justificada. En 1847 acusó incluso a sus colegas de ser culpables de la muerte de miles de mujeres.
Y eso que en Viena los médicos y las comadronas recibían la mejor formación de su tiempo. Existían dos clases de clínicas de maternidad, una para la formación de médicos y otra para la de las comadronas. Pero todas las embarazadas querían dar a luz en la clínica de las comadronas. La razón se debía a que la clínica de los médicos tenía muy mala reputación. La gente decía que la muerte la visitaba con demasiada frecuencia. A pesar de que los niños nacían bien, muchas madres morían más tarde debido a unas misteriosas fiebres. Junto con sus colegas, Ignaz Semmelweis veía cómo las mujeres morían indefensas. Pero no se resignó ante el hecho de que tantas perecieran a causa de las extrañas fiebres a los pocos días del parto. Sin embargo, morían una tras otra y los hijos de las madres solteras quedaban huérfanos. ¿Cuál sería la causa de la fatal enfermedad? Esa fue una pregunta que perseguiría a Ignaz Semmelweis durante toda su vida. La enfermedad empezaba con rigidez o con temblores, unos temblores terribles. Se decía que sacudían la cama y que la hacían repicar. A esos síntomas le seguían una fiebre muy alta y luego unos dolores abdominales agonizantes. Peritonitis, mucho peores que los del parto. Las mujeres o se quedaban mudas por el miedo o gritaban por la fiebre puerperal. El índice de mortalidad era muy grande. Esforzándose por resolver el enigma de aquellos fallecimientos, Semmelweis estudió cuidadosamente los certificados de muerte. Las estadísticas demostraban que la mortandad en la clínica de los médicos era 3 veces superior a la del hospital de las comadronas. Tan solo en 1846, 500 nuevas madres salieron del edificio envueltas en un ataúd. Aquello no podía ser un misterio divino. Pero a pesar de su investigación, no consiguió imaginar qué era lo que originaba las fiebres durante el puerperio. Y así siguió hasta que la muerte de un querido colega, Kolečka, le dejó sorprendido y encontró una conexión. Kolečka se había hecho un pequeño corte con un escalpelo mientras trabajaba en el laboratorio de patología y murió a causa de aquel corte. Era costumbre que por la mañana los alumnos estudiaran disección antes de ir a visitar a las nuevas madres. A Semmelweis le entró una terrible sospecha. ¿No iría la muerte en las manos de los médicos? ¿No llevarían ellos mismos el veneno séptico de los cadáveres a las madres? Con irresistible claridad, comprendí que Kolečka había muerto debido al mismo mal de tantos centenares de nuevas madres. La fiebre es causada por residuos procedentes de los cadáveres llevados por las manos de los médicos. Por eso, resulta imperioso que los médicos se laven las manos antes de hacer su ronda en la sala de maternidad. Para combatir esta muerte femenina a mano de los hombres, Semmelweis hizo que se instalaran lavabos inmediatamente con jarras de agua con lejía como desinfectante. Tan sencilla como resultaba esta directriz, los alumnos de Semmelweis presentaron resistencia. Muy pocos siguieron su ejemplo. Nuestras manos se volverán a ensuciar después de examinar a una paciente. ¿Por qué tendríamos que lavarnos antes? Semmelweis convenció a algunos médicos para que se lavaran las manos. Y en esos casos muchas mujeres no contrajeron la fiebre del puerperio. Por eso le llamaron el salvador de mujeres. Pero sus colegas ignoraron sus logros y se vio forzado a escribir unas cartas abiertas a todos los profesores de obstetricia en las que decían: debemos acabar con estos asesinatos. Aquello no le hizo muy popular entre sus colegas. Muchos le consideraron un tuercebotas lunático, un fanático del lavado de manos. Él contraatacó llamando a sus oponentes apóstoles de la infección por cadáveres o nerones médicos. Amargado, marchó a su ciudad natal, Budapest. Allí consiguió salvar a cientos de madres de las mortíferas fiebres. Incluso puso un lavabo en su despacho. En 1865, Semmelweis ingresó en un manicomio. También él acabó sucumbiendo a los mortíferos gérmenes contra los que había luchado con tanto esfuerzo. Su reputación cayó por los suelos cuando empezó a atacar a sus críticos. Y al final se volvió loco. La gente decía, no es más que un loco con ideas de loco.
Y eso fue un gran inconveniente para sus seguidores. Cuando murió, creo que nadie, o casi nadie, utilizaba los antisépticos. El lavado de manos, como proponía Semmelweis, fue el primer paso hacia la sala de esterilización para proteger a los pacientes contra las infecciones mortales. Más adelante hubo un tiempo en el que los partos fueron considerados como enfermedades y los padres no podían pasar a los paritorios. La madre y el hijo están bien. Hoy en día sabemos que unos cuantos gérmenes no pueden perjudicar al recién nacido, incluso refuerzan su sistema inmunológico. Por fin llegó nuestro Maximilian, con sus 3,5 kilos y sus 52 centímetros. Ahora que somos 3, todo irá bien. Pero, ¿qué ocurre cuando el niño viene demasiado pronto? Se han venido usando incubadoras para partos prematuros desde finales del siglo XIX. Ayudan a sobrevivir a niños que pesan algo más de 1 kilo. En Estados Unidos se hicieron demostraciones con incubadoras por diferentes ciudades. Las gentes no sabían qué admirar más, a los pequeños en aquellas máquinas o al sorprendente progreso de la tecnología. En la actualidad logran sobrevivir niños que tan solo pesan medio kilo. Algunos nacen a las 24 semanas de embarazo, 16 semanas antes de tiempo, pesando 3 kilos menos de lo normal. Cuerpos pequeños, frágiles y débiles, con tan solo un atisbo de vida. En la Universidad de Zúrich, el profesor Bucher y su equipo se ocupan de que los niños prematuros reciban un cuidado óptimo. Como sus pulmones no están maduros todavía, solo se consigue que no mueran utilizando un surfactante. Los niños tienen que respirar artificialmente y han de ser alimentados por vía intravenosa. La respiración, los latidos del corazón, la presión arterial y la temperatura corporal son monitorizados constantemente durante varios meses. Con un gran cuidado, los médicos y las enfermeras de pediatría ayudan a los niños prematuros a sobrevivir durante sus primeras y precarias semanas. Pero ¿cuáles son los límites que impone la naturaleza? ¿Y cuál es el precio de sobrepasarlos? El problema es que con nuestra capacidad tecnológica sobreviven muchos niños prematuros, algunos de los cuales pasan el resto de sus vidas con graves incapacidades. Por eso se nos presenta un dilema cada vez que salvamos a un bebé prematuro, ya que no sabemos cómo será luego la calidad de vida de ese niño. Para el profesor Bucher, no todo lo que es médicamente posible es también éticamente justificable. Se han hecho experimentos en muchos lugares con niños que pesan tan solo 340 gramos. Se tiene por seguro que esos niños serán ciegos y sordos y padecerán discapacidades físicas y mentales. A los médicos de Zúrich no les gusta realizar demasiadas operaciones dolorosas y complejas, pues incluso el progreso debe tener sus límites. Estamos descubriendo territorios nuevos e inexplorados. Sentimos curiosidad por las cosas nuevas que probamos. Eso es lo que motiva a los científicos y así hemos mejorado considerablemente la situación. Por otra parte, cada vez está más claro que la naturaleza ha puesto límites para los bebés prematuros, más pequeños que no somos capaces de traspasar. Sigue siendo una gran suerte nacer con salud. Después de que el niño nace, la naturaleza se ocupa de su nutrición. Pero como dice siempre la tía Millie, mamás, no hagáis tonterías. Dar el pecho es malo para el tipo. El biberón no hizo daño nunca.
Pecho o biberón sigue siendo una cuestión polémica aún en nuestros días. Pero hace 100 años una nutrición apropiada era cuestión de vida o muerte. Y también una cuestión social. En el siglo XIX, los niños de las clases sociales más pobres sufrían una terrible enfermedad, el raquitismo. Sus huesos eran demasiado débiles. Crecían poco, tenían piernas abombadas y morían pronto. Esto era consecuencia de una vida sumida en la oscuridad y en el hacinamiento. En las regiones mineras de Inglaterra, padecían raquitismo hasta el 90% de los niños. Se le denominaba la enfermedad inglesa. Este esqueleto de una chica de 19 años muestra los síntomas típicos: piernas con un extraño abombamiento, pelvis sesgada y columna vertebral desviada. Francis Gleason describió la enfermedad por primera vez en 1650 y la llamó raquitis, que en griego significa columna vertebral. Normalmente se la denomina raquitismo. Para detener la terrible deformación del esqueleto, los médicos prescribían corsés de hierro. Pero eran totalmente incapaces de impedir las deformidades. Sin embargo, el remedio estaba al alcance de la mano. Luz solar o aceite de hígado de bacalao como alternativa. Ambos hacen que el cuerpo produzca vitamina D. Este efecto fue descubierto en los años 20 por un químico llamado Windhaus. Desde entonces, una ingesta adecuada de vitamina D ha protegido a los niños de los horrores del raquitismo. La mala nutrición fue siempre un peligro para la infancia. Este documental divulgativo norteamericano de los años 20 informa de los peligros del biberón. Y tenía sus motivos, porque muchas madres no guardaban una buena higiene. La muerte acecha en el biberón, se advertían. La leche materna es mejor. Los biberones no se desinfectaban adecuadamente y la leche no servía el tiempo suficiente para matar los gérmenes. Los pediatras recomendaban que las nuevas mamás dieran el pecho a sus bebés. De esta manera los niños crecen fuertes y sanos. Pecho o biberón. En nuestros días la medicina conoce exactamente todo lo que se debe saber acerca de una nutrición adecuada para los bebés. Un auténtico viaje a través de un nuevo mundo de peligros. Una pequeña herida producida por los dientes de un perro, que ni siquiera llegaba a ser un mordisco, equivalía a una sentencia de muerte no hace demasiado tiempo. Los perros pueden ser portadores de la rabia, una enfermedad que se llevó miles de vidas, especialmente niños. En la actualidad, la vacunación evita esas muertes, una de las grandes conquistas de la medicina. Un pequeño pinchazo y un esparadrapo es todo lo que se necesita para protegerse contra infecciones mortales. En 1967, la Organización Mundial de la Salud lanzó una campaña mundial de vacunación contra la viruela, uno de los peores azotes de la humanidad. 15 millones de personas al año eran víctimas de ella. Y no solamente en la remota África. En 1972 apareció súbitamente en Yugoslavia, donde la vacunación había sido descuidada. Variola vera o viruela auténtica es una enfermedad muy contagiosa que se propaga a una velocidad increíble. Unas feas pústulas cubren y desfiguran a los pacientes, que sufren unos dolores terribles. Pocos escapan a la muerte. Algo trágico, teniendo en cuenta que la vacuna contra la viruela estuvo disponible desde 1796. En los tiempos en que la viruela hacía estragos en Europa, Edward Jenner, un sencillo médico rural de la ciudad inglesa de Berkeley, declaró la guerra a esa horrible epidemia. Un día, las palabras de una lechera a la que había tratado hacía tiempo acudieron a su mente. Ella no tenía que preocuparse por la viruela porque había padecido la viruela bovina. Cuando una lechera llamada Sarah Nelmes fue a verle aquejada de un molesto sarpullido,
Jenner pensó que se le presentaba una oportunidad única para probar sus hipótesis. Jenner se dio cuenta de que la infección de Sarah provenía del útero de su vaca, Blossom. Por suerte se trataba solamente de viruela bovina, no de la viruela auténtica, que en aquellos días contraían 2 de cada 3 niños. Como resultado morían cientos de miles de ellos. Se conservan modelos de cera de los tiempos de Jenner con los síntomas típicos de la enfermedad. Granos llenos de pus que cubren la cara y las extremidades. En la actualidad sabemos que la enfermedad es causada por un virus, pero entonces se creía que era un azote divino. En Berkeley, Jenner atendía tanto a los hombres como a los animales, y por medio de ello se topó con la suerte. Jenner publicó la descripción de 23 casos de enfermedades que había encontrado. Investigación de las causas y efectos de la viruela bovina. El caso número 16 era el de Sarah Nelmes. Se produjo una gran irritación con pústulas. Las pústulas son indicativas del verdadero carácter de la viruela bovina y suelen aparecer en las manos. En la figura adjunta ofrezco una representación gráfica. El 14 de mayo de 1796, Jenner decide intentar un arriesgado experimento. Llamó a su consulta a Sarah y a James Phipps, de 8 años, hijo de un agricultor. Recogió secreciones de una de las pústulas de la lechera y con un cuchillo hizo una pequeña incisión en la piel del muchacho, inoculándole la viruela bovina. Al poco tiempo, James presentaba los síntomas usuales de la enfermedad, pero se recuperó muy pronto. Jenner estaba seguro de que la viruela bovina inmunizaba contra la viruela auténtica, pero tenía que demostrarlo. El chico, sus padres y 2 colegas estuvieron de acuerdo en dar el siguiente paso del experimento. 6 semanas más tarde, Jenner infectó a James con viruela auténtica usando secreciones de una víctima mortal. ¿Qué ocurriría si James acababa desfigurado para el resto de su vida? ¿O si moría? ¿Y si James desarrollaba una nueva epidemia de viruela? Pero James Phipps siguió con buena salud. La vacuna le había hecho inmune contra la mortífera viruela. Las noticias del éxito de Jenner se propagaron con rapidez, y los granjeros de los alrededores le llevaron a sus hijos para que les vacunara. La extinción de la viruela, el azote más terrible de la especie humana, debe ser el resultado de esta práctica. La casa jardín de Jenner se convirtió en el primer centro de vacunación de la historia. Su método fue adoptado inmediatamente por los médicos europeos. Nunca un descubrimiento médico se propagó tan rápidamente. La vacuna salvadora que la vaca Blossom proporcionó a Jenner, un médico rural, fue producida enseguida en el laboratorio. Virus de viruela debilitados procedentes de seres humanos demostraron ser más efectivos que los virus de las vacas. Pronto todo el mundo fue vacunado. Sin embargo, todavía en nuestros días debe tenerse a mano la vacuna para casos de emergencia. Peligro de viruela, no pasar. En 1970, un viajero trajo el virus desde Pakistán hasta la pequeña ciudad alemana de Meschede. A pesar de la cuarentena, infectó a 18 pacientes y enfermeras del hospital. 4 murieron, pero él sobrevivió. La Organización Mundial de la Salud lanzó inmediatamente una nueva campaña de vacunación que consiguió mantener a raya a una de las últimas epidemias de viruela en Europa. Desde entonces no han sido necesarias más campañas obligatorias de vacunación. En 1980, la Organización Mundial de la Salud declaró extinguida la viruela. La visión de Jenner se había cumplido. En la pantalla vemos la cuchilla con la que Jenner vacunaba, un mechón de James Phipps y los cuernos de Blossom, la vaca que proporcionó al mundo la primera vacuna. El método de Jenner fue llamado vacunación, del latín vaca. Son recuerdos de un momento mágico y trascendental de la medicina.
Jenner no sabía por qué su vacuna funcionaba. Ni siquiera supo qué era lo que causaba la viruela. El mundo desconocido de los microbios estaba todavía por descubrir. Y no fue explorado hasta 50 años más tarde por Louis Pasteur en París. Este químico francés realizó algunos de los descubrimientos más importantes de la historia de la medicina. Incluso en nuestros días, el Instituto Pasteur es uno de los más importantes en el campo de las enfermedades infecciosas y en el desarrollo de nuevos medicamentos para combatir la gripe, las peligrosas enfermedades tropicales y el SIDA. Todo empezó en 1856, debido a un encargo de la industria alcoholera francesa. Una y otra vez, la solución fermentada de la remolacha no producía el alcohol deseado. En lugar de eso se conseguía un líquido turbio y ácido. Una triste experiencia, tanto para la degustación como para la cuenta bancaria. Pasteur tomaba constantemente muestras tratando de descubrir cuál podía ser la causa. En aquel tiempo, los microscopios con iluminación eran capaces de conseguir 1000 aumentos, permitiendo una visión detallada de los microorganismos. Mirando a través del microscopio, Pasteur descubrió que la bacteria de la levadura fermentaba el jugo de la remolacha produciendo alcohol, mientras la bacteria blanca del vinagre lo hacía imbebible. La muestra se asociaba con criaturas microscópicas, bacterias de varios tipos. De esta manera, Pasteur pudo demostrar que los gérmenes provienen del aire y se esparcen por el líquido en fermentación. Pasteur descubrió que también estropeaban la leche a menos que fuera hervida. Este hecho produjo lo que en su honor se llamó proceso de pasteurización. En la actualidad, las muestras originales de la fermentación alcohólica de Pasteur se conservan en su laboratorio. Su investigación le hizo intuir que si las bacterias causaban la enfermedad del alcohol, quizás podrían hacer que también las personas se enfermaran. En cuanto se identificaran esas bacterias, se las podría combatir. Miles de personas morían año tras año mordidos por perros rabiosos. En 1880 Pasteur investigó los agentes patógenos que causan la rabia, pero fue en vano, ya que la producía un virus, un organismo infinitamente más pequeño que las bacterias. Los perros rabiosos tratan de morder en todas las direcciones. A continuación entran en un estado letárgico y excretan grandes cantidades de saliva antes de morir víctimas de una terrible agonía. El mejor amigo del hombre se convierte en su peor enemigo. El virus de la rabia se expande lentamente a través de los conductos nerviosos de la médula espinal, llegando hasta el cerebro. En los seres humanos se producen además unas contracciones terriblemente dolorosas. Las personas que padecen rabia no pueden tragar y acaban muriendo de sed. En 1885, Pasteur atendió a Joseph Meister, un niño de 9 años, que había sido mordido 14 veces por un perro rabioso. Su muerte era inevitable. Pasteur se enfrentó a una difícil decisión. Había desarrollado una vacuna a partir de la médula espinal de conejos rabiosos y tuvo éxito inyectando esta vacuna a otros animales. Pero ¿cuáles serían los resultados en los seres humanos? No obstante, se atrevió a probar con Joseph Meister. El niño estaba a un paso de la muerte, aquejado de rabia. La vacunación contra la rabia se convirtió en una sensación mundial. Entre las personas desesperadas se encontraban 19 pacientes rusos de Smolensk. Pasteur logró salvar la vida de casi todos gracias a su suero. Muy orgulloso, Pasteur informó de sus hallazgos a la Academia de Ciencias. De 1.700 infectados, solo murieron 10, debido a que fueron tratados demasiado tarde. La gente se dio cuenta inmediatamente de que había ocurrido algo extraordinario. El mismo Pasteur sintió temor ante los resultados. Había experimentado muchas veces con perros, pero ahora se trataba de seres humanos, lo que demuestra que Pasteur se preocupaba por la ética de sus actos, algo que sucedía tanto en aquel tiempo como en la actualidad. Pasteur, salvador de tantas vidas,
se convirtió en uno de los personajes más admirados de la medicina y en un héroe famoso en todo el mundo. Cuando murió en 1895, el fundador de la bacteriología fue enterrado en un espléndido mausoleo, el de la Science et Charité. El principio ético de Pasteur como investigador y médico era ciencia para el bien de la humanidad. Hoy en día una estatua conmemora la primera vacunación contra la rabia, un momento mágico de la medicina. Si un chico resulta arañado mientras juguetea con un perro, ya no debería ser motivo de preocupación para los padres. La mayoría de los niños han sido vacunados contra casi todo, pues existe antídoto contra muchas enfermedades. Pero los padres no serían padres si no se preocuparan. Niños, tened cuidado, no os vayáis a hacer daño. Inútil aviso que los padres han dado a sus hijos desde que existe la paternidad. Respira profundo y despacio. Mediante el estetoscopio, el médico puede reconocer los desórdenes peligrosos de pulmón. Este útil instrumento fue inventado en 1816 por el médico francés René Théophile Laennec. En una ocasión, Laennec trataba en vano de escuchar la respiración de una paciente, pero no podía oír nada. Sus grandes pechos eran un obstáculo físico. Como con la mayoría de las mujeres, no era aconsejable poner mi oreja sobre su pecho. En esta situación embarazosa, Laennec toma una hoja de papel, hace un rollo con ella y la convierte en una bocina. Los sonidos que escuché eran claros y diferenciados, fáciles de distinguir, algo ideal para un diagnóstico. Ridiculizados al principio como una moda francesa, los estetoscopios fueron usados enseguida por casi todos los médicos. Mediante ellos podían escuchar los síntomas de la tuberculosis pulmonar. La gente decía que los pacientes se consumían, ya que en las etapas finales quedaban reducidos a piel y huesos. La infección causaba nódulos o tubérculos en los pulmones. El enfermo al toser expelía sus tejidos pulmonares hasta ser literalmente consumido por la enfermedad. Solía darse entre las clases pobres que solían vivir hacinadas en lugares insanos. Los niños eran las víctimas más frecuentes de la tuberculosis. El sufrimiento de los pacientes no conocía límites. No existía cura para la tuberculosis a pesar de los numerosos sanatorios. Los ricos acudían a curarse a la montaña mágica de Davos, en Suiza. Los menos afortunados se las arreglaban en otros sanatorios bañados por el sol. Allí, los niños recibían en abundancia lo que les faltaba en su casa: mucho descanso, buena comida y aire fresco. Y todos los días una hora de gimnasia para que respiraran profundamente. En los días que no brillaba el sol, las lámparas solares ocupaban su lugar. Con este tratamiento se podía aliviar al menos los síntomas, y en el mejor de los casos se curaba la tuberculosis. Sin embargo, los médicos estaban indefensos, a pesar de que el patógeno era conocido desde 1882. Un famoso médico de Berlín, Robert Koch, se había propuesto vencer a la tuberculosis. Para ello trabajó sin descanso en su laboratorio buscando el agente patógeno, aunque muchos de sus colegas creían que la malnutrición era la causa de la enfermedad en los pobres. Una y otra vez, Koch hizo cultivos con tejido tubercular pulmonar. En marzo de 1882 descubrió por fin lo que buscaba. Con el microscopio no vi más que bacilos, parásitos en forma de barra. Fue otro momento mágico de la medicina. El 24 de marzo de 1882, los profesores del Instituto de Fisiología de Berlín acudieron a una conferencia de Koch sobre la tuberculosis. Presentó informes de laboratorio, describió sus experimentos y justificó sus métodos. Nadie esperaba oír nada nuevo, pero lo que iba a anunciar tendría una gran repercusión científica.
He encontrado la causa de la tuberculosis. Es una bacteria. Algunos estuvieron de acuerdo, aunque también hubo protestas airadas de profesores muy importantes. Pero Koch tenía razón y proclamó ante el mundo científico que... En el futuro no lucharemos contra algo indeterminado en nuestra batalla contra esta horrible plaga de la humanidad. La tuberculosis es una enfermedad contagiosa. Robert Koch fue el gran héroe de la bacteriología alemana de finales del siglo XIX. No debemos olvidar que en su momento su laboratorio fue de alguna manera el campo de batalla entre los intereses nacionales alemanes y franceses. El gran oponente de Koch fue, por supuesto, Pasteur. Los dos científicos se llevaban muy bien, pero estaban inmersos en un gran enfrentamiento político. El Comité del Nobel sueco permaneció neutral y en 1905 concedió el premio a Robert Koch. Fue uno de los primeros premios Nobel de Medicina. Entre los grandes logros de Koch figuraba la introducción de nuevos métodos científicos para la investigación de enfermedades infecciosas. Para demostrar que cierto agente patógeno es el causante de una determinada enfermedad, el científico tiene en primer lugar que aislarlo e identificarlo, para a continuación criar un cultivo del mismo en un vaso Petri. Finalmente tiene que repetir el mismo cuadro clínico mediante experimentos con animales. Este fue el famoso postulado de Koch. Estas reglas son ahora obligatorias en todos los laboratorios del mundo. Con el descubrimiento de Koch en 1882 de la bacteria de la tuberculosis, la gente confió en que el mal sería pronto curado. En todo el mundo se inició una carrera para conseguir el suero curativo. Koch parecía ir en cabeza. En 1890 presentó su suero, la tuberculina, a los médicos para que fuera puesto a prueba. Miles de enfermos acudieron a Berlín para ser tratados, pero la cura milagrosa de Koch no tuvo éxito. La búsqueda de una vacuna efectiva contra la tuberculosis continuaría durante otros 50 años. En Nueva Jersey, en la Universidad de Rutgers, un inmigrante ruso es nombrado director del Departamento de Microbiología. Su nombre, Selman Waksman. En 1943 descubre que el Streptomyces griseus, un moho que crece en la tierra, mata la bacteria en un plato Petri. Waksman llama al nuevo antibiótico streptomicina, basándose en el nombre del moho, y lo prueba contra la bacteria de la tuberculosis. El antibiótico funciona bien tanto en el laboratorio como con los animales. Si probara que es igual de efectivo en los ensayos clínicos, salvaría millones de vidas humanas. Por fin se demuestra que con unas cuantas inyecciones de la streptomicina de Waksman, la tuberculosis se cura. Para salvar el mayor número de vidas posible, Merck Pharmaceuticals no reclama los derechos de patente del antibiótico, donando generosamente sus ganancias. Al fin, la tuberculosis ha sido vencida. Pero a finales del siglo XX la tuberculosis regresa a Europa. Nuevas cepas han evolucionado en las prisiones de Rusia y son resistentes a los más efectivos antibióticos. La tuberculosis vuelve a ser una amenaza para la humanidad. Por eso, en nuestros días, sigue siendo importante una temprana detección de la enfermedad. Ya en 1896 podía ser visualizado este mal en forma de sombra por medio de los rayos X. En la ciudad alemana de Würzburg, un físico experimentaba con un generador de rayos catódicos. Al igual que muchos de sus colegas, Wilhelm Colgard Röntgen usaba este aparato para estudiar las corrientes eléctricas. Una noche descubrió por accidente que con cada descarga catódica se formaba una imagen amarillenta. Se preguntó entonces qué clase de rayos serían aquellos. En los experimentos que siguieron utilizó un trozo de cartón negro opaco para apantallar los rayos. Descubrí que los rayos poseían una capacidad poco usual de penetrar la materia sólida con una potencia hasta entonces desconocida. Röntgen había descubierto unos rayos desconocidos hasta entonces a los que llamó rayos X.
Como prueba, los utilizó para iluminar el interior de un libro de 1000 páginas, una espiral bimetálica y el cañón de su escopeta de caza. Junto con la puerta de su laboratorio, estas son las primeras imágenes obtenidas mediante rayos X. El 22 de diciembre de 1895, su mujer Berta le dijo que debía ir a tomar el té con ella, pues había pasado varias semanas trabajando en solitario día y noche en el laboratorio. Se le ocurrió entonces que su mujer fuera la primera en conocer su descubrimiento. Le hizo extender la mano, anillo incluido, sobre una placa fotográfica e hizo pasar rayos X a través de ella. Fue un momento mágico de la medicina. La mano de Bertha Rengen es la primera imagen humana conseguida por medio de rayos X. Por supuesto, el descubrimiento causó una gran sensación. Después de completar su investigación, Rengen preparó un informe y presentó el escrito a sus colegas. De ahí se filtró a la prensa y, tal como Rengen esperaba, desató una auténtica tormenta. Como es lógico, algunos sintieron temores de los rayos. Imaginaban las cosas más fantásticas. En los teatros se llegó a prohibir el uso de gafas de rayos X porque las actrices temían que el público pudiera verlas por debajo de sus ropas. Hubo caricaturas que presentaron la situación bajo una óptica humorística, pero muchas personas sintieron auténtico miedo. Por otra parte, miembros de la alta sociedad empezaron a jugar con pequeños aparatos de rayos X en sus fiestas. Se pasaban manos o carteras por rayos X que se habían convertido en un juego de salón. Pero Rengen supo apreciar que su sensacional descubrimiento revolucionaría la medicina. A los 6 meses del descubrimiento, la industria ofrecía ya equipos completos de rayos X a los médicos. Surgió una nueva profesión, especialista en diagnosis por rayos X, la radiología. Los médicos podían observar si sus pacientes tenían problemas óseos o investigar si las señoras padecían tuberculosis sin necesidad de que tuvieran que ruborizarse, pues no era necesario desvestirse. También se le ocurrió a Rengen que los rayos tendrían un efecto terapéutico para tratar enfermedades que hasta entonces habían sido incurables. Los médicos se dieron cuenta de que a los pacientes que habían sido sometidos a varias sesiones de rayos X se les caía el pelo o se les quemaba la piel. La primera paciente tratada de esta manera con rayos X se hizo famosa. Fue una niña vienesa que tenía en la espalda una mancha de nacimiento llamada nebus gigante. El dermatólogo Leopold Freund trató el problema con rayos X en 1896. La terapia con radiación tuvo éxito, y aunque la piel de la niña resultó quemada durante el tratamiento, vivió hasta los 75 años. Pero todavía no se conocían los efectos nocivos de los rayos X. El radiólogo vienés Guido Holneck describió así las trágicas consecuencias de su trabajo. Los dedos quedaron gravemente quemados y tuvieron que ser amputados. Al igual que muchos radiólogos, fue víctima de su profesión. Murió a causa de los daños producidos por la radiación. Para proteger la salud de sus colegas, Helgnet desarrolló un dosímetro para rayos X que se sigue utilizando en la actualidad. La capacidad de ver el interior del cuerpo humano por medio de los rayos X no tiene precio para la medicina. El examen pulmonar por rayos X ha prestado una ayuda enorme a la hora de combatir la tuberculosis. Desde el descubrimiento de Rengen se viene diciendo rutinariamente a los pacientes: por favor, quítese la camisa, inspire profundamente y contenga la respiración. Menos mal, no hay pulmonía ni signos de tuberculosis. Todo está bien. Ahora no vuelva a fumar otra vez. Los días de la inconsciente infancia son los mejores, dice siempre la tía Millie. Quien llega a los 16 años tiene grandes oportunidades de vivir hasta los 76 o más.
Y todo gracias a los momentos mágicos de la medicina. Pero a la siguiente etapa de la vida le acechan sus propios peligros, presentando un nuevo conjunto de retos para la medicina.